bienvenidos, bienvenidas al canal del Poder Judicial de la Federación. Qué gusto que nos acompañen porque vamos a continuar charlando sobre un tema importantísimo que nos compete a toda la sociedad y además con un panel de expertos y expertas fantásticos que nos acompañaron en el programa anterior y hoy vamos a continuar en esta segunda parte. Nuevamente, bienvenido, doctor Raúl Contreras. Qué gusto que estés con nosotros. Al contrario, Elisa, muchas gracias por la invitación. La maestra Claudia de Buen, bienvenida, Claudia. Gracias, Elisa. Gracias por acompañarnos. Ricardo Homs, gracias por estar con nosotros. Y mi pregunta al inicio del programa anterior era, ¿está en riesgo la libertad de expresión? Y hablábamos de una serie de cambios que se han hecho, Claudia, en este último periodo. Y recordaba también, Raúl, de cómo se ha modificado, cuéntame, Raúl, el 60% Sí, casi el 60% del articulado de la Constitución en esta 66 legislatura del Congreso de la Unión, del 1 de septiembre de 2024 acá, 78 artículos de los 136 han tenido alguna modificación y algunas muy radicales. En menos de un año. Y todas esas modificaciones ¿han impactado o impactarán en la libertad de expresión, Claudia? Sí, desde luego. Acaban de promulgar la ley de telecomunicaciones y en esta ley existe la posibilidad de que, de acuerdo al interés público y así conceptos que son un poco generales, quizás hasta un poco ambiguos, puedan, digamos, censurar, obvio con otras palabras, las comunicaciones y puedan incluso bajar de las plataformas aquellos programas que que puedan afectar, entre comillas, nuevamente el interés social. En realidad lo que están haciendo es una censura muy fuerte, muy grave, que teníamos muchísimos años de no vivir y que tristemente algunos medios de comunicación se han doblado a este sistema digamos, de la cuarta transformación. Es muy preocupante porque sí nos limitan en cuanto, y nos atemorizan además, ¿no? Se han repetido desde el partido y desde el gobierno y desde las legislaturas, que además ya es uno solo, digamos, tienen la mayoría, es un todo, ¿no? Llamado Cuarta Transformación, que no hay una ley censura, como se ha mencionado. ¿Es así o vendrán? ¿Por qué la sonrisa? Porque ¿quiénes van a ser los jueces? Mira, a ver, el tema es que viene esto a aparecer de manera conjunta con la desaparición de un órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un órgano que fue creado, digamos, para quitar de la esfera de facultades directas del Poder Ejecutivo actividades que requerían dos cosas, que eran actividades técnicas muy especializadas y para evitar que estos temas estuvieran alejados de los vaivenes de la política. Entonces, terminas con un órgano constitucional autónomo que podría ser un contrapeso. Ahora tienes en este momento nuevamente al gobierno con la posibilidad de ser juez y parte. Entonces, de alguna manera desde la academia, pues no vemos con simpatía que quien va a decidir el contenido de la ley, pues es el mismo gobierno que la crea. Entonces, ahí falta un contrapeso. Y la otra, que efectivamente se repitieron algunos artículos que venían de la legislación anterior, en donde dice que todo tendrá que ser autorizado por un juez, pero desde la academia todavía no sabemos cómo se van a comportar los nuevos jueces. Y si esos nuevos jueces realmente van a hacer su misión de ser contrapesos del Poder Ejecutivo y del Legislativo, o van a ser muy solícitos y pues simplemente es un trámite que se va a agotar muy fácil y entonces siempre se cumplirá con la ley porque un juez me dio permiso y entonces tenemos una intromisión a la esfera privada de los ciudadanos que todavía no podemos nosotros evaluar, porque como dijo Claudia en el programa anterior, es muy reciente la ley, pero que estamos desde la academia pues tratando de visualizar, ¿no, pero Claudia? Fíjate, la ley de seguridad pública no dice que tenga que tener autorización de un juez. Dice que pueden intervenir las comunicaciones por el simple hecho de tener una presunción de que existe la comisión de un delito. Va en contra de la propia Constitución.
pero es vigente y lo están haciendo. Es decir, es que como fueron muchas, como se tocaron muchas leyes al mismo leyes, tiempo. muchos artículos y temas de vital importancia. Enorme. ¿No? En donde se habla de la seguridad, pero por supuesto toca la libertad de expresión, Ricardo. Y entonces nos quedamos siempre con mucha retórica y con la información que nos dan desde el gobierno, pero no sabemos a ciencia cierta cómo puede impactar o no se han dado los análisis suficientes para saber si se tenía que haber aprobado o no. Mira, es que esta ley lo que va a afectar es la libertad de prensa, que es parte de la libertad de expresión, evidentemente. Pero esta ya es la visión especializada, porque pues todos los noticieros pues, tendrán que terminarán tarde o temprano siendo fiscalizados, ¿sí? En sus contenidos. Y eso es el tema que hoy habría que tener, ¿no? O sea, y evidentemente que ya empezamos a ver este tema de demandas por circunstancias que yo veo hasta ambiguas y totalmente subjetivas, Sí. es meter miedo para generar incluso una autorregulación por parte de quienes publicamos algo. Sí. En nuestro episodio anterior, como dicen por ahí, hablábamos de todas estas demandas y ya resoluciones, además muy firmes, en contra de periodistas, de medios de comunicación, utilizando y aprovechando, malutilizando la figura de violencia política en razón de género para sancionar. Pero aquí están impactando a la ciudadanía, Raúl, también. Y creo que es importante que la gente lo sepa porque podemos ser cualquiera de nosotros. Ya sancionaron a una tuitera. Mira, desde la academia te puedo decir que grandes pensadores como Sartori decían que habría que identificar muy bien cuándo un gobierno deja de ser democrático para convertirse en totalizador. Y en materia del tema que nos ocupa, de opinión pública, de libertad de expresión, mencionaba 4 características que hay que dejarlas y hay que estarlas revisando. A ver. Primero, que el gobierno no ejerza un control sobre los medios masivos de comunicación. Segunda, que la educación no se convierta en propaganda, sino que haya libertad educativa. Por eso nosotros defendemos hoy más que nunca la autonomía de las universidades públicas. Sí. Tercera, que la censura no se aplique, porque la censura es contraria a la libertad ciudadana de opinar. O sea, los votos y la censura son totalmente opuestos, porque la ciudadanía que te dio tu voto tiene derecho a pedirte cuentas, y si no te dio tu voto tiene derecho a criticar y de establecer por qué no te votó. Y la última, el que haya respeto a los líderes de opinión. Si esas 4 cosas que advertía Sartori no se cumplen, entonces estamos ante el riesgo de perder una esencia de un gobierno democrático. Y esa, sí. Sí, yo quisiera todavía destacar, además de lo que dice Raúl, es no olvidemos que toda la radio y toda la televisión son concesiones gubernamentales que recibe personas o empresas privadas. Y que por lo tanto quien tiene la capacidad de controlarlas y presionarlas, pues es el mismo Estado, porque el concepto de concesiones es un préstamo, o sea, no es tuya, no compraste nada, no tienes la propiedad, tienes simplemente una autorización, y pues también nunca sobrará que haya por ahí alguien, una tentación, que diga, pues pórtate bien para que podamos renovarte cuando se venza, porque además son por tiempo limitado que se va renovando. Y entonces en cada renovación, pues también puede existir la tentación de decirle, a ver, mira, durante el periodo pasado sucedió esto. Que son los temas que llevaba el IFT y que ahora ya no los va a llevar y los vuelve a llevar el gobierno. Exactamente. Antes era, por eso el IFETEL era tan importante, porque era el que garantizaba la libertad de expresión mediática, porque ahora ya estamos
también, ya lo hemos hablado, con la libertad de expresión en el ámbito de las redes sociales, pero ese, que ya es ciudadano, ese es otro Sí. tema. Pero este de mediático involucra eso, la concesión, y a partir de la concesión, pues la presión sobre los dueños de los medios para que pues censuren Sí, a sus sí, y, propios y esa, colaboradores. exacto, esa presión que puede Claro. ir bajando y bien recuerdas, es una concesión en el ámbito de lo que llamamos los medios privados, los medios comerciales, es una concesión del Estado, pero además muchos de los concesionarios tienen otras concesiones y en los medios públicos. Pues bueno, estamos viendo una confusión ahorita que mencionaba Raúl a las universidades y a las escuelas públicas, la defensa que se tiene que hacer, y muchas veces se confunde lo público con lo gubernamental, que son Sí. dos cosas distintas. Sí, son dos cosas diferentes. Pero digamos, en cuanto a la autonomía universitaria, que ese es un tema fundamental, tiene sus propios medios de comunicación. Por ejemplo, TV UNAM, la misma, el Gaceta. Poli, la UAM y muchas universidades tienen sus gacetas, sus estaciones de radio, en fin. Y todo eso yo quisiera no quisiera ver que empezaran a acotarlo en aras de negociar una autonomía universitaria, que están con la tentación, porque existen algunas personas un poco molestas con la posición de la universidad ante ante específicos temas. Entonces, sí ahí tenemos un punto delicadísimo. Y bueno, lo público es para el público, y la parte gubernamental es un tema en el que el gobierno puede, digamos, entregar la información, y ahí podemos hablar también del derecho a la información que tenemos todos los mexicanos, de saber qué se hace con nuestros recursos, cómo se está actuando, cómo se está trabajando, y de ahí viene una serie de información que antes tenía el INAI, al que ya desaparecieron, Sí. y ya lo está absorbiendo, aunque no se sabe bien ni quién, ni cómo, ni cuándo, Gobernación. Sí, es un proceso muy complejo el que se ha vivido en los últimos años de modificación de instituciones autónomas. Fueron 5, mira. Uf, Cuando empezó la administración pasada, sí. había 10 órganos constitucionales autónomos. Y en el camino, que son 7 años, quedan 5. Y desde la academia, en los observatorios que tenemos, vemos con preocupación que los 5 órganos constitucionales autónomos están capturados, ¿no? Que son La Fiscalía, la Fiscalía General de la República, que se sigue sentando, con todo respeto para mi amigo el señor fiscal, en las mañaneras como si fuera parte del gabinete. Sí, Eso da una impresión. Sí, decimos sus fiscalías el Banco de autónomas, ¿no? México, que era el ejemplo de la autonomía, Sí. la titular en un acto partidista en el Zócalo. Sí. La CNDH, Bueno, pues, que bueno, ha ya se tenido perdió hace dos tiempo. ¿Qué muy decir? desafortunados nombramientos y que no se ha atrevido, por lo menos en 7 años, en hacer una observación importante en contra del gobierno. Una. ¿Qué otro me están faltando? El los otros CNDH. dos? Bueno, vemos ahora, en fin, bueno, voy a incluir ahí el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me el parece. INE. El INE, que de alguna manera, pues, a lo mejor ahora en la reforma lleva en el pecado la penitencia por haber sido tan facilitador. Ahora lo critican, pues, por los malos resultados que pudieron haber habido en la elección. Y el tema de las autonomías se pierde. Y algo que decías y que vale la pena puntualizar. A ver, la gente cree en materia de opinión pública que tiene que ver lo público con que sean cosas que se manejan del gobierno, ¿no? No, la opinión pública se forma de lo que hacen, de lo que dicen y de lo que se equivocan los funcionarios públicos. Sí. Es decir, hay que entenderlo. Es decir, la opinión pública se forma de la crítica, del análisis o también, ¿por qué no?, del apoyo de las cosas bien que se hacen en el gobierno. Esa es la opinión pública. Y los órganos del Estado que se dedican a la comunicación tienen que entender que tienen que estar al servicio de la ciudadanía. A mí me gustará mucho, Elisa, que en septiembre nos vuelvas a invitar ya con la nueva
época de la Suprema Corte, y que no vayamos a ver que este canal se convierte en un canal que no está abierto a la pluralidad y a la crítica como lo estamos diciendo hoy. Como algún otro, ¿verdad? Como algún otro que ya, y alguna estación de radio gubernamental que están realmente perdiendo de la esencia de ser instrumentos públicos de la sociedad. Para la sociedad y de la sociedad. Y de la sociedad. Así es. No de los gobiernos en turno. Exacto. ¿No? Que ese es el gran también drama de muchos otros ejemplos a lo largo de la historia en donde pues se perdió esa pluralidad, se perdieron libertades, se restringieron los derechos y se fue caminando hacia regímenes pues además ya muy complejos, ¿no? Y que por cierto, muchos de ellos se llegaron a partir de procesos democráticos y ya estando en el poder comenzaron a dinamitar todo ese camino democrático para poder... desaparecer los órganos autónomos. Exacto. No, la historia nos ha... Pero hay un fenómeno global, Ajá. Elisa, porque acuérdate que está el libro El fin de las ¿El de Fukuyama? ¿O el fin de las democracias? El fin de la historia. Yo dije que estaba... La muerte de las democracias. Sí, ¿Cómo mueren las democracias? Que de lo que habla es que lo que está viendo en todo el mundo, o sea, es un fenómeno de que los gobiernos que ganan las elecciones con el tiempo terminan engolosinados con el poder y empiezan a debilitar. O sea, y antes eran democráticos, incluso las personas eran gente demócrata, con visión demócrata. Luchadores sociales. Gobierno totalitario, autoritario o populista, como les llaman ahora. Anne Applebaum escribió un libro buenísimo, una escritora que ganó el premio Pulitzer también sobre estos temas, en donde dice, a ver, el tema es que los populismos llegan a través de instituciones democráticas, las utilizan, y es como subir a una escalera y después tirarla, ¿no? Y tirar la escalera y ya. Y me quedo o me quedo a través de los míos, ¿no? Es decir, pero ya somos un todo. Porque, a ver, hemos vivido en los últimos años con lo que nos están comentando una concentración de poder y un proceso en donde se diluyen los límites de los poderes de la Unión. Entonces, los contrapesos se pierden, ¿no? Y esto es un tema que debería de importarnos a toda la ciudadanía y que tiene que ver con lo que estamos hablando de la libertad de expresión y el derecho a la información y la libertad de prensa como parte de me dejaras aquí por favor, decir, Ricardo, Elisa, yo creo que también en esto es porque ha habido una forma de venderle a la ciudadanía conceptos, vamos a decir, abstractos que no entiende y que no le importan. Porque hoy, si tú hicieras una encuesta y dices, es que la democracia, ya a la gente no le interesa la democracia. Bueno, parte de los populismos. Sí. Poder poner conceptos tan claros. Darle significado. Poner conceptos muy complejos en algo muy sencillo, pero además manipulándolo para a mi favor, ¿no? Claro. El significado. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo conceptos, hasta el mismo concepto de la libertad. O sea, a la gente dice, pues mientras... pues eso que lo vean otros, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora libertad de las oligarquías. Libertad de expresión que, no, pero miren lo que han dicho en contra del gobierno. Sí, y entonces cambian el discurso. Han abusado y golpeas. A mí me impresiona que incluso colegas de pronto dicen, es que vas a golpear, No estoy golpeando, estoy haciendo periodismo, estoy informando, estoy revelando algo importante, no me interesa golpear, ¿no? Desde las etiquetas y las palabras, sí, claro. Sí, mira, yo te quería decir sobre lo que estabas diciendo hace rato, sobre el equilibrio que se tiene que dar con contrapesos. O sea, por eso se creó el Estado republicano con 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y judicial, y entre estos 3 poderes se tendrían que haber, digamos, equilibrado unos a otros, son los contrapesos. Y para equilibrar ciertas áreas son los organismos autónomos. ¿Qué sucede
cuando empiezas, llegas, tiras la escalera y entonces dices, tengo 3 poderes, pero este no me está haciendo caso, a este ya lo tengo cooptado. Y hablo el Ejecutivo con el Legislativo. Y a través de trampas logras una mayoría que no tienes, una mayoría calificada que no tenías de manera natural. ¿Y entonces quién te apoya? Los órganos electorales, INE y el tribunal. Y entonces... y ahí nada más para ir aterrizando un poquito, esto sucedió el año pasado, en donde resuelven que, aunque no tuvieron los votos, es decir, el pueblo no les dio la mayoría calificada. No se las dio, claro que pero a través de la resolución del INE y del Tribunal Electoral, dicen sí, tienen esta sobrerepresentación, porque así se había hecho ya en otros años. Porque lo que pasa es que vienen los diputados plurinominales que ahora quieren desaparecer, o los legisladores, y entonces como Morena no tiene derecho, porque tuvo la mayoría de los votos, se pasan de Morena al PT y a Verde, nada más para tener la mayoría. Y una vez que la tienen, se regresan. Es una trampa. Y para cosas muy concretas, y la gente que nos está escuchando, por eso, aunque tuvo más votos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, no tiene más diputados Movimiento Ciudadano, sino se los dieron al grupo de Morena Gobierno, la Alianza Morena PT Partido Verde, ¿no? En el voto por voto ganaron MC, pero no tienen a los diputados que le hubiera correspondido a ese partido. Lo se que los dieron electoralmente no se obtuvo jurídicamente. Ni siquiera jurídicamente, porque aquí fue con trampas. O sea, ¿qué sucede? Que mientras menos votos tengas, más plurinominales te dan para que haya un equilibrio. Sí. Pero si el PT casi no tuvo votos y el Verde tuvo menos, no menos que el PT, tuvo muchos más, entonces los de Morena se pasan para acá y entonces ya tienen derechos. Sí. Y ahí les dan los plurinominales de Morena. ¿No? Bueno, y después de eso... Perdón, no lo toman como una coalición, los toman en lo individual y por eso es que se pierde. Mira, en esencia el Tribunal Electoral violentó algo que estaba en la Constitución desde hace mucho tiempo, que es ningún partido o ninguna fuerza política que haya ido a una elección, por más votos y por más distritos que haya ganado, tiene derecho a tener más del 60% de los sitiales, porque lo que la Constitución buscaba es que ese 6% que se necesitan para las 2/3 partes viniera de la necesidad de un consenso. De un consenso. Entonces, es la primera vez, por lo menos en lo que yo he visto en mis casi más de 40 años de estudiar la Constitución, que hemos visto que no hay reformas constitucionales que busquen siquiera el más mínimo consenso con la oposición. Sí. Entonces, en este momento, esa mayoría aplastante se puede convertir en una tiranía. Bueno, y otro ejemplo, justo este Tribunal Electoral que estamos comentando no tuvo a todos, no eligieron a los otros dos magistraturas que tenían que haber... Claro. Obligatoriamente por el Senado. Incumplió, dejaron nada más a 5. Llegó Mónica Soto a la presidencia y nada más como ejemplo... Forzada, porque no le tocaba. Así es. Bueno, antes Janine Otalora se ve obligada a renunciar. Y después... Hace mucho tiempo, cuando llega la llamada 4T, en el gobierno de López Obrador, y ahí empieza toda una historia. Pero a lo que voy es que este Tribunal Electoral, con el tema que nos compete, porque dice, ¿qué tiene que ver todo esto? Con que si tiene mayoría calificada, con la elección, con mi libertad de expresión. Ese tribunal, con 2 votos, el de Mónica Soto y Felipe Fuentes, acaban de condenar a una ciudadana por un tuit que publicó y que molestó a un legislador muy poderoso de Morena, porque hace mención de su esposa y dice fue nepotismo. Ella exhibía el nepotismo, pero el legislador y la legisladora de política de género. Sí. Entonces la condenan ese tribunal. Es decir, ¿por qué nos puede afectar a nosotros todo esto como ciudadanos? Ahí tenemos un ejemplo ya clarísimo. Sí, porque ya a lo que iba hace ratito es que ya no hay contrapesos. Porque los que eran los contrapesos, tú lo acabas de decir, 5 órganos que eran un contrapeso fuerte, cada uno de estos ya desaparecieron. Y los poderes se fusionaron en uno solo, que es el Ejecutivo. Porque el judicial, todos los que salieron están en los famosos acordeones. Sí. A ver, vamos a hacer ahorita una pausa y vamos a ir ya con la parte final de nuestro programa 2, este segundo capítulo. Entonces vamos a concluir con el programa sobre libertad de expresión en riesgo.
para después, por supuesto, espero que podamos seguir teniendo este y muchos otros programas para seguir platicando, pero una pausa y volvemos y pensamos en los temas que nos ha faltado abordar de este amplísimo asunto que nos compete a todos para tocarlos en esta segunda parte. Una pausa y volvemos. Y continuamos en la segunda parte de nuestro programa Libertad de Expresión en Riesgo. Y nada más les recuerdo que nos acompañan nuestros panelistas. Voy a comentar un poco porque hemos hablado de la defensa a la autonomía de las universidades, de la educación pública, de los medios públicos, porque, bueno, el doctor Raúl Contreras fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM por un periodo de 8 años. Ahora es profesor titular de la facultad y es investigador nivel 3 del SNI. También nos acompaña la maestra Claudia de Buen en el programa. Ella fue la primera mujer en presidir la Barra Mexicana Colegio de Abogados de las Mujeres que Abren Brecha, ¿no? para este camino que hemos recorrido con mucho trabajo y esfuerzo. Es profesora de la UNAM y es miembro de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Academia Mexicana de la Comunicación. Y Ricardo Homs es el presidente precisamente de la Academia Mexicana de Comunicación, autor de muchos libros, conferencias y además son articulistas, columnistas de distintos medios. Entonces le saben al tema de la libertad de expresión y de muchos otros tantos. Está en riesgo con todo lo que hemos platicado, con todo lo que hemos comentado. ¿Cuáles serían los focos rojos que ustedes visualizan en donde tendremos que estar poniendo especial atención en todo lo que viene en nuestro país? A ver, lo decíamos en el primer programa, la libertad de expresión siempre ha estado, está y estará en riesgo. Porque el gobierno siempre quiere imponer más orden y conculcar o limitar o controlar las libertades ciudadanas. Entonces, no es una cuestión casual, ni es coyuntural, ni lo podemos achacar exclusivamente a este momento político, no. Hay que entender que es una tendencia natural de quien tiene el poder, ejercerlo, y siempre la tendencia natural de tener más, y tener más, y tener más. Sí. Y conculcar las libertades a costa de ejercer más poder. Entonces, lo que tiene que suceder es que precisamente quienes conocemos la historia de las ciencias sociales, de la humanidad, es no permitirlo. El verdadero sustento de un gobierno democrático está en la opinión de sus ciudadanos, porque los ciudadanos son los que van y expresan esa opinión a través del voto. Un gobierno no puede obligar, que se debe, si quiere seguir diciendo que es democrático, a la opinión de los ciudadanos. Y por lo tanto, no le puede quitar a los ciudadanos, una vez que gana una elección, el derecho de evaluarlos, de exigirles, de criticarlos y también, ¿por qué no?, de quitarlos del poder. Entonces, el tema de la libertad de expresión, la ciudadanía tiene que entender que es un tema que debe defender porque son las posibilidades que tiene de tener una información, comunicación, un análisis de cosas distintas de las que dirá siempre el gobierno, porque el gobierno solamente va a querer decir lo que le favorece. Y para poder tomar la próxima opinión en las próximas elecciones, requiere de tener libertad de expresión para poder tener las opciones, para poder valorar lo que está haciendo ese gobierno y para poder saber si le refrenda la confianza o se la quita. Parte del éxito de los gobiernos populistas tiene que ver con el control de esa opinión pública a través de muchas formas. Una de ellas la censura directa, la amenaza, en fin, hay muchas maneras. Pero también, por otro lado, el crear una retórica que sea la que impere, que sea la que está ahí y que convenza a la ciudadanía. Y ahora tenemos, por ejemplo, una retórica en donde el pueblo es el pueblo que ha estado sojuzgado por unos cuantos
y es el gobierno o el Estado quien está señalando quiénes son esos cuantos y quiénes son el pueblo, y está hablando como pueblo mismo. Applebaum, la periodista esta, Sí. Ann Applebaum, dice que también para estos ejercicios se requiere de la colaboración de lo que ella llama clerks, que son verdaderos académicos que saben cómo son las cosas, pero que se ponen al servicio del gobierno. Y entonces mucho de esto también es que el gobierno coopta académicos que se dedican realmente en estas Periodistas, mesas a académicos, contrapesar y a médicos. tratar de destruir los argumentos de la crítica. Pero eso la opinión pública también lo sabe, los tiene que saber identificar, Sí. porque finalmente pues ya no es una opinión, ya es una libertad de expresión, sino ya estamos hablando de gente interesada en construir pues una propaganda de carácter político en defensa de lo que hace el gobierno, que nunca le gustará reconocer que se equivoca o que hace las cosas mal. Claudia, ¿qué hacer en este camino en donde pues, se han diluido las líneas entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y no sé si próximamente en el Poder Judicial? A nivel local, vimos que nunca estuvieron muy claras las separaciones, ¿no? Bueno, o de las fiscalías. A nivel local veíamos siempre una masa uniforme, sí, ¿no? Fusión. Mira, justamente en los años, no sé, 2018, puede ser, cuando se crea la Fiscalía Autónoma, justamente para darle al persecutor de los delitos la posibilidad, ¿verdad?, de que Sí. estuviera completamente diferenciado de los otros poderes. Pero no lo hemos visto en la práctica. O sea, salió el fiscal Gers Manero y ha tenido, pues como bien dijiste, está en la mañanera sentado con la presidenta, por lo tanto pareciera que hubiera una colaboración permanente, pareciera. Después, el Poder Legislativo pertenece al partido que pertenece a la presidencia, tanto la anterior como esta. Por lo tanto, responden, digo la mayoría, ¿no?, responden a los intereses del partido, que los representa, entre comillas, la presidenta, pero en realidad hemos visto que no, que hay varias facciones. Y el Poder Judicial, los que ganaron fueron aparentemente electos o decididos o elegidos por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a los que ya me referí. Quiere decir que entre ambos decidieron quiénes iban a ser los próximos jueces. Jueces en todos los niveles, jueces, magistrados y ministros. Y todos estos están en los acordeones, son gente que responde al mismo partido. Entonces, hay unas excepciones. No es que yo desconfíe de su capacidad, sí, ¿verdad? pero a nadie le acreditaron su capacidad, porque no fue necesario de acuerdo a Morena. Con que acreditaban que tenían 5 años de haberse recibido y 5 cartas de gente que los conociera, entre otros vecinos, era más que suficiente. Y bueno, terminaron con la carrera judicial y entonces estamos muy dudosos de que pudieran tomar las riendas de los casos, de los juzgados, de las salas, de los colegiados, de la Suprema Corte, sin tener ninguna experiencia y muchas veces ni siquiera haber pertenecido, o sea, haber litigado, haber sido del foro, sino haberse dedicado a otro tipo de situaciones, de cosas. Y claro que se les colaron mucha gente. Entonces, yo no creo que vaya a haber una división. Ojalá alguien la hiciera esta división. Y yo tampoco tengo mucha confianza en que vaya a hacer un contrapeso. Yo creo que, como bien dijiste, es una misma masa. Y cuando estamos frente a esta esfera tan compacta, tan poderosa, que incluye ya a los poderes de la Unión, que incluye a las fiscalías, que incluye a organismos autónomos, que incluye, bueno, desde siempre las policías, ministerios públicos, pues si yo critico a alguien poderoso, ¿qué me puede suceder? ¿Cuál es el camino? O sea,
algo práctico que podamos Mira, compartir. son dos temas. Por eso insisto en el tema de la libertad de expresión como un derecho ciudadano Ujú. y la libertad de prensa. Sí. Sí, por eso lo separo. Porque, por ejemplo, a partir de lo que mencionaba Claudia, de esta, de esta reforma de telecomunicaciones, y teniendo los concesionarios siempre pues la espada de Damocles, ¿no? Ujú. Pues va a ser tan fácil como que ya no es el Estado el que tiene que censurar directamente al periodista, sobre todo en radio y televisión, que es donde operan concesiones. En la prensa escrita es totalmente diferente, ¿sí? Pero, pero estos dos grandes medios que pues van a dar a todo el país tienen esta característica. Va a ser precisamente el concesionario, o sea, la misma empresa concesionaria que va a tratar de quedar bien con el Estado y va a ser la que va a censurar con, supuestamente con el derecho que tienen por la relación laboral Ujú. de imponerle su misma agenda al periodista. Ya empezaré, y el Estado siempre va a decir, yo no meto las manos, yo no censuro a nadie. Ujú. Bueno, es que no lo censura directamente, lo hace a través Claro, del concesionario. claro, claro. Y este segundo, y esto, pues a mí me preocupa porque definitivamente ahí es donde también se hace opinión. O sea, Sí. la ciudadanía responde a las campañas y toda la información que continuamente ve apenas enciende alguno de los medios electrónicos. Ujú. Y dos, lo que para mí es muy preocupante es la nueva legislación que viene, que es que yo le titulé La madre de todas las batallas ¿Qué es? ¿Cuál? en el Universal, que es precisamente la reforma electoral. Porque ahí yo quiero imaginarme las campañas que ya lo hemos hablado Ujú. aquí, que ya no son ni de propuestas, sino son de confrontación, son Sí. de desgaste entre candidatos. Pues va a haber candidatos que van a estar protegidos por las autoridades electorales y puede haber candidatos que con sus relaciones en el poder judicial y en los institutos electorales puedan, puedan frenar a su opositor. Entonces, yo creo que ya ahí se perdió la democracia en el momento que no cuidemos esto. Por tanto, para evitar esto, creo que va a ser fundamental ponerle mucha atención a cómo va a evolucionar la reforma judicial, perdón, la reforma Electoral. electoral. Sí. Cómo se va conformando este sistema para evitar de que haya una, pues ya no censura, sino una represión de opiniones que, pues que en las campañas eso es lo que siempre hay, ¿no? ¿Y, y cómo se ha ido avanzando? Decías cómo funciona la reforma judicial, que eso ya fue, y viene otra, además que va a coincidir con otro tipo de elecciones y que caerá sobre el Instituto Nacional Electoral, pues continuar con toda esta preparación. Y lo que nos dejó la reforma judicial, pues sí, son muchas dudas y muchas cosas que tendrían que cambiar para lo que viene, pero en medio de eso vendrá la reforma electoral. Y así nos hemos ido de reforma en reforma, Raúl, en donde pues se ha ido socavando estos derechos y estas libertades que, que iremos viendo los impactos posteriormente, no necesariamente ahora, ¿no? Mira, de lo que se ha dicho, de lo que ha declarado, o se ha declarado en los medios que pudiera ser la esencia de una reforma electoral, sería tanto como regresar a los temas que se resolvieron en 1977 Claro. en la Con la reforma López. política de Ajá, Reyes López. Heroles, cuando hay que recordarle a la ciudadanía, el candidato José López Portillo Único. fue candidato del PRI, Sí. del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del Partido Popular Socialista.
el PAN no postula candidato y entonces llega a una elección federal Solo. con candidato único. Entonces, lo que se creó se entendió, es que el sistema político estaba yendo hacia el totalitarismo, se necesitaba crear y criar partidos políticos y se hace a través de la representación proporcional Sí. y del financiamiento a los partidos. Y lo que yo he escuchado en esta esencia es que esos dos puntos son los que van a tratar la reforma, además de modificar al INE. Entonces, mira, en los últimos años, desde la academia habíamos visto la necesidad de ir acotando el enorme cúmulo de facultades que tiene el Poder Ejecutivo. Sí. Y lo que hemos visto en estas Es lo contrario. reformas es volver al otro lado del péndulo y volver a concentrar. Claro. Yo tengo la esperanza, porque en materia política hay que tener esperanza, de que quien está al frente de la presidencia de la República entienda que es la primera vez en nuestro país en 700 años, no en 200 de vida constitucional independiente, sino desde la época de los aztecas, de los tlatoanis, que gobierna una mujer. Sí. Y que el papel que tiene que ejecutar ella como mujer es la posibilidad para abrirle las puertas a más mujeres y demostrar que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres. Yo la conozco, he sido luchadora universitaria, gente de izquierda que luchaba contra la represión del 68, contra la poca participación que se les abría en los medios, contra el combate al absolutismo en aquel entonces del PRI. Y yo confío que ahora, en este momento político, ella entienda que su papel como titular del Poder Ejecutivo es ser congruente con toda su formación, con todas sus creencias, con toda su ideología, y espero que por lo menos el Poder Ejecutivo realmente sepa administrar bien estas facultades y que no estemos ante la presencia no de un gobierno totalitario, sino de un gobierno anárquico, porque a veces la pregunta es, ¿para qué quieren consolidar más facultades si las responsabilidades que tienen todavía no las pueden resolver en materia de seguridad pública, de educación, de salud? Entonces, esperemos que no vayamos en camino de un gobierno anárquico. Pero además, con todos estos pendientes y con la situación tan grave que se vive en México de zonas totalmente cooptadas por el crimen organizado y donde esa es la ley que impera, es increíble que se estén preocupando, atendiendo, hostigando, amenazando a periodistas y a ciudadanos y a ciudadanas con los que no concuerdan, porque se están utilizando nuestros recursos. Digo, comentábamos en el programa anterior lo del presidente del Senado, en donde tuvo que ofrecer una disculpa pública en el Senado y con los recursos del Senado un ciudadano por haber insultado, mal hecho, el insulto, por supuesto, Sí, claro. pero con un abuso de poder y un exceso Prepotencia. absoluto. O ahora con la tuitera en donde el Tribunal Electoral de Mónica Soto le dice, la condena también a ofrecer las disculpas por haber puesto ese tuit. Es decir, ¿de verdad están en eso? ¿Es eso en lo que se tiene que estar preocupando y ocupando nuestros recursos y nuestros representantes? Sí, no, desde luego tendríamos que estar concentrados en otro tipo de situaciones como es la seguridad pública y como es realmente digamos, en los temas de el uso de los recursos, Sí. porque estamos en un estado pobre, ya no hay recursos, se los han acabado. Pero nuevamente el discurso es otro. ¿Y qué será? Que lo que quieren es acallar esa otra visión que está poniéndolos frente al espejo de la verdad. Sí, claro. O sea, por eso nos están limitando ¿Es eso el fondo del meollo del asunto? Porque Sí. además sus actuaciones y la forma en la que están gobernando no está convenciendo a la población. Y entonces muchos que votaron Pero dicen que sí, por Morena, que el pueblo los ama y pues, tiene la mayoría si calificada, pero ya estuvieran- vimos que no porque es Si estuvieran tan reciben- seguros, no se preocuparían tanto de la crítica que se Pues vierte claro. a través de la libertad de expresión. no se preocuparían, porque es que sí, realmente se está viendo que hay un desgobierno en muchos aspectos. Las medicinas mandadas no llegan. Pero no nomás a los hospitales públicos,
A las farmacias privadas no llegan. Sí, pero como en muchos gobiernos populistas, autoritarios o incluso en las dictaduras, tarda en permear a la sociedad porque se va viendo de manera aislada los casos, ¿no? Por ejemplo, es que a este grupo no tuvieron medicamentos para el cáncer, lo del tema de niños. ¿Cómo hostigaron en el sexenio anterior a los familiares, a los padres? No, horrible, ¿eh? Pero además los denostaron y desde los medios Que los se dicen usaban, públicos no. y desde fue tremendo, ¿no? Entonces, hasta que después se reconoció en el actual sexenio, no, pues sí faltaban medicamentos. Caray, pues nos dijeron que no. Bueno, nos habían dicho que se acababa el huachicol. ¿No se acuerdan cuando empezó el sexenio Sí, que hasta claro. nos quedamos sin gasolina y dijimos, ok, sin gasolinerías, pero con tal de que se acabe con el huachicol? Y Acaban de seguimos decomisar. financiando a Pemex, que todos los días le roban el combustible para el huachicol, porque el huachicol no lo sacan de un pozo extrayéndolo, ¿no? Se lo roban a Pemex. Y Pemex, El además saqueo de a la ser, nación, ¿de claro, qué tamaño es? es un saqueo brutal, No, no, diario, una sangría a los recursos del pueblo a través del robo de combustibles. Y no he visto yo que se haga una consignación en contra de un funcionario No. de producción, de transmisión No. del petróleo, de Ya encontraron todos distribución. los tanques inmensos, Sí, todos y los nunca lugares encuentran de nada. Refinerías nuevas, ¿Eh? las 2 microrefinerías Sí, Sí, huachicoleras que sí. y descubrieron. ayer el gran descubrimiento, descubrieron carros de ferrocarril, pero no hay un detenido. Ahora, y lo comento porque qué bueno que podamos comentar nosotros en este espacio, pero justamente, por ejemplo, parte de la resolución que se dio en un tribunal local de Tamaulipas en contra de Héctor de Mauleón y del Universal tiene que ver con los vínculos que denunció. que denunció sobre un tema de huachicol. Ujú. Es que todo se va ligando y va haciendo sentido, pero si lo vemos de manera aislada, lejana, me parece que eso es parte de la gran trama de los gobiernos totalitarios y autoritarios, ¿no? Que estemos aislados, que no lo sepamos y cuando nos demos cuenta, será demasiado tarde, no sé. Y que se nos Sí, olvide yo aquí rápido. veo que se nos olvide. el periodismo de opinión en este contexto desaparece. Desaparece total y absolutamente. Porque no puedes, un periodista, ponerse a investigar. Lo que sigue es las exigencias de que revele sus fuentes. Bueno, ya los pidieron, Ya ¿no? los pidieron, Pues sí, efectivamente. A esta Laura Brujés, Brujés, también el a INE Denise. le estaba A exigiendo Disney, sí. que exigiera sus fuentes cuando además nos protege la propia Constitución, es decir, Y la señores de jurisprudencia de la Corte. del INE que ahora encabeza Guadalupe Tadei, no conocen la Constitución. ¿Por qué nos están exigiendo o es una forma de amedrentar? Yo pienso que es una forma de amedrentar y dos, creo que lo que va a terminar impactando esto es la rendición de cuentas. O sea, ya no puedes investigar. Entonces, pues no, ellos, la rendición de cuentas, siempre de cualquier funcionario público, en cualquier nivel de gobierno, ya sea federal, estatal, municipal, siempre con esa espada de Damocles y sin ya investigación, periodismo de investigación, pues las cuentas que va a haber son las que el mismo funcionario quiera dar. Claro. Fíjense, vamos hilando nuevamente toda esta red de manera fina para ir concluyendo porque nos quedan 5 minutos, pero justamente no hay rendición de cuentas porque puede haber este amedrentamiento, porque puede haber autocensura, de decir, yo ya para qué digo esto, si me van a demandar y me están pidiendo aquí millones que no tengo y me van a quitar mi casa o mi auto o lo poco que tenga o qué va a pasar con ello, porque además mi último recurso serán los jueces y las juezas que lleguen ahora en el nuevo Poder Judicial Federal o los amparos, Sí, así es decir, más los que ya están, pero viene otro proceso. Hilando, comentabas hace un momento, Raúl, sobre los organismos autónomos, comentabas y me decías, me faltó el INEGI, que era el que nos faltaba. pero todo tiene que ver porque en el INEGI nos proporciona datos, el Coneval, que mide la pobreza, nos proporcionaba los datos. Entonces, ya, Y el IFAI, ya no va a haber, digo, el INAI. entonces, van a poder decir los datos y las cifras ya
con el sustento institucional, porque antes Era Andrés autónomo. Manuel los daba sus otros datos, Claro. ¿no? Pero, bueno, y permeaba muy bien y la gente le creía muchas cosas de lo que dijo que no era real, que no era verídico o que eran verdades a medias. Ahora van a tener un sustento totalmente institucional que diga, no, pues mira, el INEGI dice eso, el Coneval dice eso, vamos súper bien. De inseguridad, ¿quién dice? Y de corrupción, atrévete. Mira, es muy grave esto. Por primera vez, el presupuesto que más dinero se lleva sobre la educación pública, que era el gran presupuesto, son los programas sociales. ¿Sí? Sí, los programas sociales es el presupuesto más grande de este año. La Secretaría que los ejerce recibe más dinero que la Secretaría de Educación Pública. Dejamos de apostar a la verdadera forma de sacar a la gente de la pobreza, que es a través de la educación, y la sustituimos, social, la que movilidad platicábamos social, de la UNAM fuera de la y la ¿no? Que sustituimos con ayudas sociales que ayudan a la gente a sobrevivir de la pobreza, pero no la van a sacar de la pobreza. Y el Coneval, que era el que evaluaba la aplicación de los programas sociales, lo desaparecen y lo pasan al INEGI, y no más que al INEGI ni le dan recursos, ni le dan los instrumentos para hacerlo. Entonces, el mayor presupuesto de la federación no va a tener un instrumento de evaluación. Eso es lo que representa Sí. la desaparición del Coneval. A ver, y siguiendo con la desaparición de los organismos autónomos y la desaparición de IFETEL, comentaban y dice, pues va a impactar con la relación con los propios concesionarios y ya directamente también con todo lo que tenga que ver con medios de comunicación, con periodismo, con derecho a la información, porque pues bueno, van a estar ahí muy, muy atentos. ¿Qué otro de los La organismos? COFES se desaparece y entonces ya no tenemos medios para evitar los monopolios. Vuelves a convertir en monopólica a Pemex y a la Comisión Federal, y yo le pregunto a la ciudadanía si está pagando poco por la luz. Bueno, y además, y no ¿y la estamos gasolina? permitiendo, y la gasolina. y la corrupción que hay ahí, Y ¿se va a poder informar de ello? No, no, De lo que ha una habido locura también de corrupción. en la Comisión Federal de Electricidad, En el Pemex, sexenio anterior, en Pemex, que vamos a poder. aparece huachicol por todos lados, que parece que estuviéramos brotando. Dicen que ya se habían agotado los pozos petroleros, pero Sí. brota por todo No, toda la República a través de Sí. pinchazos a los ductos. Y bueno, y ahora con la seguridad pública militarizada, ¿no? Porque dicen que no hay militarización, pero también es un poco de los temas, los juegos del lenguaje, ¿no? Y de toda esta forma de interpretación y de los La vieja demanda de la intelectuales izquierda. que comentabas, ¿no? Y que te convencen y que ahora dicen es el mansplaining y gaslighting oficial a todo lo que da ahora con los nuevos términos, ¿no? De estas cosas. Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vislumbran México a un corto plazo, a un mediano plazo? Y con esto y ya no a largo plazo, pues no sabemos exactamente, pero tenemos ya muchos ingredientes sobre la mesa. ¿Y qué nos queda como ciudadanía para proteger la libertad de expresión, el derecho a la información, la pluralidad, en fin, la seguridad, la libertad en general? Física, bueno, ya no hablamos del grado extremo también que representa el ejercicio periodístico en ciertas zonas y los riesgos que conlleva ya también de salvar incluso la vida o no, ¿verdad? En muchas regiones, y México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, pero también en donde se empieza a denostar al mismo, ¿no? Mira, yo creo que a corto plazo no tenemos muchas esperanzas, porque, como bien dijeron hace rato, 78 artículos han sido modificados con una prisa inaudita y con una muy poca seriedad. Entonces, esa parte es muy preocupante y tenemos que apostarle un mediano y un largo plazo. Vienen elecciones en el 27. Sí. Tenemos que apostar a que este Congreso, bueno, la Cámara de Diputados, que es parte de lo que se va a elegir, sea mucho más, digamos, haya menos concentración de un solo partido y sus satélites y sea más plural, para que podamos tener estas discusiones sanas y razonables y necesarias en nuestras, para la creación de las leyes.
Y a largo plazo, pues es una moneda en el aire. Oye, yo siempre decía, Ricardo, para ir concluyendo, siempre decía que la CPUM nos proteja. No, pues ya no. Ahora sí que No nos protege. encomendémonos a todos los santos, ¿o qué sigue? Mira, yo lo que estoy viendo aquí es que ya que no tenemos ese contrapeso que eran los organismos autónomos, es la misma sociedad la que tiene que tomar su propia defensa utilizando todas las redes sociales y todos los medios a su alcance para proteger este país de libertades que Sí. todavía tenemos. Sí. ¿Sí? Y a partir de eso, entender también algo, no tomar ya la actitud derrotista desde ahora, porque entonces ya la tenemos perdida. Consideremos que hoy vivimos un mundo globalizado, no es el mundo de antes. Hoy una noticia en un lugar recóndito de este país puede terminar dando la vuelta al mundo y saliendo en los diarios más importantes Sí. del mundo. Por lo tanto, el hecho de que tratemos de ejercer nuestra libertad de expresión y exijamos que haya un análisis, incluso desde la Suprema Corte, ¿sí? De cuál es el alcance y ir separando todos estos temas que hoy en la confusión permiten, vamos a decir, sentencias que son, bueno, que son inconstitucionales. Totalmente. Totalmente, ¿sí? Sí. Debemos hablar, exigir y apostarle a que, pues, como se decía, eso de que lo que oye el aletear de una mariposa se puede escuchar la ley del caos, ¿no? Sí, Dice que el sí. aletear de una mariposa Puede generar se puede escuchar hasta el resto del Sí. mundo, ¿no? Entonces, apostémosle a eso, porque hay una cosa, el contexto para el Estado mexicano cuenta mucho. Lo que surja desde el extranjero también puede obligar a negociar, a llevar las cosas, sobre todo porque por ejemplo, la Unión Europea es muy cautelosa y tenemos convenios comerciales con la Unión Europea muy cautelosa en los derechos humanos, en los derechos laborales. O sea, muy cautelosa y exigente en estos temas, que todavía no lo hayan hecho. Vemos también que pues, los intereses que hay en el país vecino también están actuando. Entonces, creo que todo esto nos permite tener una visión, si no optimista, por lo menos no derrotista. Y decir, hay que seguir defendiendo lo que tenemos, porque el contexto global también cuenta y también juega. Y Ricardo, fíjate, ahorita que comentabas eso, se me ocurre que en vez de decir ya la CPUM nos proteja porque ya no lo sé, el artículo primero prevalezca. Eso, y bueno, cuente, sí. ¿no? La convencionalidad, todo lo que México ha afirmado y que estamos en esto. Raúl, para concluir. Mira, ojalá el gobierno entienda que la verdadera esencia y el verdadero fundamento de un gobierno democrático es la opinión de sus gobernados. Sí. Eso ojalá lo entienda, que si bien no hay contrapesos institucionales, venga una templanza, una autocontención y que entiendan que a pesar de que tienen los instrumentos, todas las mayorías parlamentarias después en algún momento serán minorías parlamentarias y que de alguna forma lo que acaba de decir Ricardo, ya las redes sociales, la globalización, la comunicación hace que aunque crean que pueden controlar todo desde dentro, ya no es posible acallar a la opinión pública. Y que de alguna forma entiendan que lo que decía Lowenstein, el poder corrompe. Y cuando es absoluto, corrompe absolutamente. Esto se viene diciendo desde el siglo pasado. Que si no tienen conciencia del momento histórico que están viviendo, van a pasar, sí, a la historia, pero no en buenos términos. Y yo sigo teniendo confianza en que en la presidencia de la República hay una mujer
con estudios universitarios públicos, que se precia de ser científica, que fue una luchadora social y que entienda que en este momento tiene la gran oportunidad de llevar a este país al desarrollo o al retroceso. Así concluimos esta serie de programas. Muchísimas gracias, doctor Raúl Contreras. Qué gusto que nos hayas acompañado. Ha sido un placer, Luisa. ¿Podría agregar algo? Vamos adelante, claro. Yo creo que es muy importante para la ciudadanía entender que la importancia de México en el mundo no es poca. Es una de las, la número decimocuarta, decimosegunda economía del mundo. Es un país que está en la mira del mundo, y que haya otros países con menos suerte que nosotros, que cayeron en prácticas totalitarias, no significa que nuestro destino tenga que ser el mismo. Hemos sobrellevado, pues también la edad te enseña algo. A mí me tocó desde el gobierno del presidente Echeverría, terminando la carrera, ¿sí?, hasta y he visto muchas crisis. Y este país ha sido tan grande que las ha sobrellevado. Entonces, una visión más, o menos derrotista, y hay que luchar y hay que luchar. Muchísimas gracias, Ricardo Homs. Gracias, maestra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario. Bueno, qué gusto. Y gracias a ustedes. Nos vemos en nuestro próximo programa.